Elegido no es casualidad. Que estas personas se alejen. Dios está actuando. Imagina que estás cruzando un gran y largo puente en medio de una niebla densa. Apenas puedes ver lo que está un paso delante de ti, pero algo dentro de tu espíritu, una fuerza que no puedes explicar, te impulsa a continuar. Sientes que debes seguir. A tu lado caminan personas que fueron importantes, voces familiares, presencias que te dieron seguridad por un tiempo. De repente, sin aviso, una de esas personas se detiene, luego otra. Miran hacia atrás o hacia los lados y simplemente se desvían, desapareciendo en la niebla. No hay pelea, no hay despedida, solo un silencio que resuena. No entiendes el porqué. El corazón se aprieta y la soledad parece abrazarte. Pero lo que la niebla esconde de tus ojos es que al final de este puente hay un destino grandioso, un lugar de honor y propósito que fue reservado específicamente para ti. Y la verdad es que no todos pueden o deben cruzar este puente contigo. Este mensaje es un susurro del cielo para ti, que has sentido el vacío profundo cuando personas importantes, alianzas que parecían eternas, se alejaron sin una explicación lógica. Hoy, el cielo revela, no fue abandono, fue protección divina. No fue rechazo, fue un realineamiento divino. No estás perdiendo, estás siendo preservado para lo que está por venir. En esta jornada de hoy, descubrirás por qué esas salidas dolorosas eran absolutamente necesarias. Entenderás cómo Dios está obrando tras bastidores en tu vida, de formas que tus ojos naturales aún no pueden percibir, orquestando cada detalle para tu bien. Comprenderás por qué este exacto momento de aparente soledad es en realidad un punto de inflexión crucial en tu destino espiritual. Prepara tu corazón, porque la revelación que desciende hoy transformará tu percepción. Entenderás que el aislamiento que viviste no fue un castigo, sino una activación profética, y que la soledad, para los elegidos, es muchas veces la sala secreta del trono, donde Dios prepara a sus guerreros más valientes, lejos de los ojos del mundo. Muchos de los elegidos por Dios viven un patrón doloroso y recurrente. Vínculos que parecían ser de alma se rompen sin previo aviso. Relaciones que eran un refugio se vuelven frías. Amigos que juraron lealtad desaparecen en el momento de tu mayor necesidad. Incluso familiares, sangre de tu sangre, se vuelven distantes, críticos o indiferentes. Y al final te quedas solo, mirando los escombros, con una pregunta que quema el alma. ¿Qué hice mal? ¿Por qué todos me dejan? Pero lo que tu dolor interpreta como rechazo, el cielo lo define como redireccionamiento. Lo que parece ser una pérdida irreparable, en realidad, es la mano de Dios librándote de cargas que te impedirían volar. Dios permite ciertas salidas, no porque seas indigno o hayas fallado, sino porque el llamado que reposa sobre tu vida es tan alto, tan específico, tan sagrado, que no todos tienen la estructura espiritual para caminar contigo hasta el final. Sería como intentar llevar un barco de pesca a las profundidades del océano. No fue hecho para la presión de ese lugar. El cielo te está posicionando, está limpiando tu círculo, purificando tu atmósfera. Este tiempo no es solo para validar tu dolor, sino para entregarte un entendimiento divino que te liberará de la culpa y de la confusión. Verás con claridad por qué ciertas personas, con sus mentalidades, sus heridas no sanadas o sus espíritus limitados, no podían estar presentes en la próxima y gloriosa etapa de tu propósito. Aprenderás a discernir la diferencia fundamental entre conexiones temporales que sirven a una estación y alianzas eternas que son forjadas en el cielo para tu destino. Y, sobre todo, la sensación de abandono será reemplazada por una certeza poderosa. No estás solo.
Una fuerza divina está trabajando activamente a tu favor, incluso cuando el silencio es la única respuesta que escuchas. Toda esta transformación comienza con la aceptación de una verdad que muchos temen, pero que es la llave de tu libertad. Dios separa para proteger. Dios poda para hacer crecer. Dios silencia tu entorno para que puedas finalmente oír su voz. Hay momentos en la vida de un elegido en que alguien a quien amas, alguien en quien confiabas profundamente, simplemente se aleja. No hay una pelea explosiva, no hay una traición clara, no hay una explicación que tenga sentido. La persona simplemente se va. La comunicación disminuye, la conexión se enfría y, finalmente, el silencio ocupa el lugar que antes estaba lleno de risas y confidencias. Sientes como si algo dentro de ti hubiera sido arrancado, no con la violencia de un golpe, sino con la tortura lenta de una desaparición silenciosa. Es un duelo por algo que no murió oficialmente, pero que ya no existe. Es como un niño que tiene un juguete favorito. Duerme con él, le cuenta sus secretos, y un día ya no está. No se rompió, no se perdió en una aventura. Simplemente desapareció. El niño mira a los lados, con los ojos llenos de lágrimas silenciosas, esperando que un adulto le explique lo inexplicable. Pero nadie dice nada, y se queda con la sensación de vacío y culpa, pensando que quizás no cuidó bien de su tesoro. Muchos elegidos cargan esa misma sensación. Personas que parecían esenciales en su jornada, un amigo de oración, un mentor espiritual, un familiar cercano, se distanciaron sin aviso. Y eso duele de una forma particular, porque el corazón de quien tiene un llamado espiritual siente todo con una intensidad mayor. Cuando ya vives batallas invisibles todos los días, sintiéndote un blanco constante para fuerzas que intentan detenerte, la pérdida de una conexión humana puede parecer la gota que colma el vaso, un castigo inmerecido. Empiezas a preguntarte si estás destinado a quedarte solo, si hay algo mal en ti que aleja a las personas. Pero hoy, el cielo quiere que sepas que tu dolor es visto y validado. Fue un dolor real, fue una pérdida sentida, fue un vacío profundo que te hizo cuestionarlo todo. Y Dios vio cada lágrima que derramaste en la almohada por la noche, cada sollozo que tragaste para parecer fuerte durante el día. Ninguna fue en vano. Imagina un majestuoso árbol en medio de un campo. Durante la primavera y el verano está lleno de hojas verdes y vibrantes, y muchos pájaros hacen nidos en sus ramas. Pero cuando llega el otoño, sus hojas comienzan a amarillear y a caer una por una. El árbol no está muriendo, está sabiamente preparándose para el invierno, un tiempo de recogimiento donde todo parece seco y sin vida en la superficie, pero internamente, en sus raíces profundas, está acumulando fuerza y nutrientes para florecer de forma aún más espectacular en la próxima primavera. De la misma forma, el cielo permite que ciertas personas, como hojas de una estación, caigan de tu vida. No es porque seas un árbol malo o enfermo, es porque tu estación espiritual ha cambiado. Y algunas conexiones, por más hermosas que hayan sido, no fueron diseñadas para sobrevivir al frío de tu entrenamiento, ni para soportar el brillo de tu próxima estación de florecimiento. Esa es la esencia de la jornada de José en la Biblia. Él era el hijo amado de su padre, Jacob, y cargaba sueños proféticos. Sus hermanos, consumidos por los celos de su túnica de colores y de su destino, lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. Fue separado de todo y de todos los que amaba. A los ojos humanos, era el fin. Perdió a su familia, su libertad, su identidad. Pero el cielo tenía un plan mayor. Años después, José declaró a sus hermanos una verdad celestial poderosa, registrada en Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para realizar lo que hoy se ve, salvar la vida de mucha gente.
Sin esa separación dolorosa y la subsiguiente jornada de soledad y prueba, José nunca habría sido forjado para convertirse en el gobernador de Egipto y en el instrumento de salvación para su familia y para naciones enteras. Su historia resuena en la vida de muchos hoy, como en la de Lucas, un hombre que servía con un corazón puro en su comunidad. Él era el primero en llegar y el último en irse, pero por más que hiciera, se sentía invisible, nunca reconocido. Su mejor amigo de oración, con quien compartía sus luchas más profundas, de repente se alejó, diciendo que Lucas era demasiado intenso. El líder espiritual que antes lo animaba, dejó de llamarlo para servir. Se vio completamente aislado, comiendo el pan amargo de la soledad. En el silencio ensordecedor comenzó a buscar a Dios de una forma que nunca antes había hecho, no para ser visto por los hombres, sino por pura necesidad de sobrevivir espiritualmente. Meses después, una oportunidad inesperada surgió, venida de una fuente completamente diferente, para liderar un pequeño grupo de estudio. Hoy, Lucas guía un ministerio que restaura a cientos de vidas. Pero su activación y la autoridad que él carga nacieron en aquel dolor profundo de la separación, cuando pensó que había sido abandonado por todos. Ahora, inclina tu oído espiritual, pues el cielo te dice con claridad y autoridad: no todos los que comenzaron la jornada contigo están destinados a acompañarte hasta tu destino final. Cada persona que salió de tu vida sin una explicación lógica, cada puerta que se cerró en tu rostro fue divinamente permitida. Y en muchos casos no fue solo permitido, fue activamente removido por la mano soberana del Creador. ¿Por qué? Porque tu llamado es demasiado grande, tu misión es demasiado profunda, la unción que cargas es demasiado pura, y no todos soportarían ver esa fuerza divina siendo activada en ti. La envidia, la incomprensión o el miedo de ellos se convertirían en obstáculos en tu camino. La separación dolorosa que experimentaste fue en realidad un sello divino de protección sobre tu jornada. Fue un acto de amor y de misericordia. Dios, en su presencia, sabía que ciertas personas no podrían celebrar tu victoria sin sentir envidia. Él sabía que otras intentarían sabotearte, consciente o inconscientemente, por no entender la guerra espiritual que enfrentas. Dios no expone sus tesoros más preciosos al juicio y a la crítica de aquellos que no comprenden el valor de tu guerra interna y de tu propósito. Así como José necesitó ser separado de sus hermanos para que el plan de Dios se cumpliera, el cielo te separó de ciertas compañías para preservar tu esencia, para proteger la semilla de tu destino. Hay dones que solo pueden nacer en el desierto de la soledad. Hay revelaciones que solo son entregadas en la ausencia de multitudes. Hay una fuerza que solo es forjada en el fuego del aislamiento. No fuiste abandonado, fuiste escondido, fuiste confiado al silencio sagrado de Dios. Y ahora Él mismo está rasgando el velo y revelándote. Las pérdidas que lloraste fueron en realidad podas quirúrgicas. Y las podas siempre preceden a un crecimiento explosivo y a un florecimiento que glorificará el nombre de aquel que te llamó. Detente por un instante, deja que esta palabra se asiente en tu espíritu. Piensa ahora sin prisa. ¿Cuál es el nombre de la persona que se alejó y cuya ausencia nunca entendiste? Una amistad que se deshizo, una relación que terminó, un mentor que se cayó. Siente el dolor de ese recuerdo por un momento, pero ahora míralo a través de esta nueva lente. Puedes sentir en lo profundo de tu ser un pequeño atisbo de que quizás, solo quizás, aquello fue necesario. La respuesta completa puede no estar clara todavía, y está bien. Pero el cielo está comenzando a encender una luz en ese pasillo oscuro de tu memoria. A veces es preciso que la sala se vacíe completamente para que puedas finalmente oír la única voz que realmente importa.
Es preciso que los aplausos y las críticas del hombre se callen para que puedas discernir el susurro del Creador. Permite que ese dolor del pasado se transforme en discernimiento para el futuro. Hoy, toma una decisión de fe. Escribe en los comentarios, no como una frase vacía, sino como un decreto profético que realinea tu corazón con el plan del cielo. Dios me está limpiando para algo mayor. Al declarar esto, no estás simplemente aceptando el proceso con resignación, lo estás bendiciendo. Le estás diciendo al cielo y a todas las fuerzas espirituales que estás de acuerdo con la obra del jardinero en tu vida. Deja de correr detrás de quien el cielo ya ha alejado. Suelta las puntas de esas cuerdas, porque en el horizonte espiritual nuevas alianzas vienen en tu dirección. Personas que verán tu esencia y no tu apariencia. Personas que no sentirán envidia de tu unción, sino que la celebrarán. Alianzas que no disputarán tu lugar, sino que formarán un escudo de protección a tu alrededor. Este es solo el comienzo. Lo que pareció una sombra oscura era, en realidad, la preparación para tu glorioso despertar. Hay un tipo de vacío que ninguna palabra humana puede describir completamente. Es una soledad que no tiene que ver con estar físicamente solo. Al contrario, es más abrumadora precisamente cuando estás rodeado de gente. Es la sensación de ser un fantasma en tu propia vida, de moverte entre las personas, pero que nadie realmente te vea. Es como estar en una fiesta de cumpleaños, rodeado de voces altas, música y risas, pero sentir que tu alma está en un desierto y que nadie puede escuchar el grito silencioso de tu corazón. Después de que algunas personas claves se alejaron de ti, quizás un grupo de amigos, líderes de la iglesia o incluso familiares cercanos, no fue solo el silencio externo lo que te atormentó. Lo más difícil fue el silencio que se instaló dentro de ti. La oración, que antes era un refugio, perdió el color y la fuerza. La fe, que era tu ancla, pareció de repente frágil y distante. Y tu corazón, cansado de luchar y no ver resultados, comenzó a hacer la pregunta más peligrosa de todas. ¿Será que fui abandonado por todos, incluso por Dios? Esa duda es un veneno que paraliza a los elegidos. Pero lo que percibiste como un castigo, como un abandono divino, es en realidad algo radicalmente diferente. Ese vacío es el espacio sagrado que el cielo intencionalmente crea para poder hablar contigo sin el ruido y la interferencia del mundo. Es la sala secreta del trono, el lugar santísimo, al que Dios te invita a entrar precisamente cuando todos los demás salen. Y aunque la entrada a esa sala es a través de una puerta llamada dolor, el espacio en sí es sagrado, porque fue allí, en ese lugar de aparente nada, que el cielo te preservó de contaminaciones, te limpió de falsas identidades y te moldeó en silencio, como un alfarero moldea el barro. Piensa en un gran y antiguo teatro antes de un estreno importante. Entre un acto y otro, las pesadas cortinas de terciopelo se cierran, las luces del público se apagan. Por un instante, reina el silencio y la oscuridad. Parece que nada está sucediendo. El público se inquieta, algunos miran el reloj, impacientes. Pero es precisamente en ese intervalo, detrás de la cortina, donde ocurre el trabajo más importante. El escenario de la escena anterior se desmonta y un nuevo escenario, magnífico, se erige. Los personajes cambian sus vestiduras de luto por trajes de fiesta. La historia está a punto de dar un giro dramático. Ese intervalo oscuro y silencioso es el vacío que has vivido. Las cortinas se cerraron sobre tu vida, no porque el espectáculo terminó, sino porque el cielo estaba preparando tu próximo acto, un acto de victoria y restauración. Fue exactamente eso lo que le sucedió al profeta Elías. Después de una de las mayores victorias espirituales registradas en la Biblia, en el Monte Carmelo, fue amenazado por Jezabel y huyó al desierto. Se sintió completamente solo, exhausto y deprimido.
Le pidió a Dios que le quitara la vida. Se escondió en una cueva, el símbolo máximo del aislamiento y del vacío, y fue allí, en el silencio absoluto, sin la aclamación de la multitud, sin el apoyo de sus discípulos, que el cielo lo visitó. Como está escrito en Primero Reyes, capítulo 19, la presencia de Dios no vino en el gran y fuerte viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Vino en una brisa suave y apacible, un susurro que solo puede ser oído cuando todo el ruido del mundo se calla. Es la misma dinámica de la historia de Ana María, una mujer que sirvió en el ministerio de alabanza de su iglesia durante 12 largos años. Su voz era parte de la identidad de ese lugar. Un día, tras un cambio de liderazgo, sin un motivo claro o una conversación honesta, fue gentilmente apartada. Las personas a las que llamaba amigas dejaron de buscarla. Los pastores no le dieron explicaciones. Entró en un vacío doloroso, sintiéndose desechada y humillada. Lloraba por las noches, preguntándole a Dios dónde había fallado. Dejó de cantar, incluso en casa. El silencio se convirtió en su prisión, hasta que en una madrugada, sin poder dormir, se arrodilló junto a su cama y en lugar de pedir, simplemente lloró. En ese llanto, sintió una presencia tangible, una paz que no había sentido en años, y escuchó una voz suave en su espíritu. Ahora que tu voz ya no es para los hombres, yo puedo usarla para mí. Hoy, Ana María lidera un ministerio de intercesión en línea que bendice a miles de personas en todo el mundo con sus oraciones cantadas. Todo comenzó en aquel vacío que parecía el fin, pero que era, en realidad, la sala de audiencias privada con el Rey del Universo. Escucha ahora, el cielo habla más fuerte cuando el mundo se calla. Si todo quedó en silencio a tu alrededor, si las voces que antes te guiaban o te criticaban se han ido, no es porque te hayas perdido, es porque el cielo te quería a solas. La sala del vacío es el lugar donde Dios realiza las cirugías espirituales más delicadas. Es donde Él cambia tus vestiduras de luto y vergüenza por un manto de propósito y autoridad. Es donde Él aplica el bálsamo sanador en heridas que ni siquiera sabías que tenías, traumas de la infancia, rechazos pasados que aún dictaban tus reacciones. Es donde Él reaviva la llama de tu primer amor, una llama que las muchas actividades y decepciones casi habían apagado. No estás olvidado, estás escondido, no estás estancado, estás siendo entrenado. Como un guerrero de élite que es entrenado en la oscuridad, en condiciones extremas, para poder ejecutar su misión con precisión mortal a la luz del día. El vacío que te rodeó y que tanto te asustó fue, en verdad, el útero espiritual donde tu nueva identidad y tu verdadera misión fueron gestadas. Y ahora, el tiempo de la gestación está terminando. Algo nuevo y poderoso está a punto de nacer a través de ti. Por lo tanto, entiende y recibe esta verdad en tu espíritu. La ausencia no fue rechazo, fue preparación. La soledad no fue castigo, fue entrenamiento intensivo. El silencio no fue abandono, fue el ambiente necesario para tu sanación y activación. Y hoy el cielo te susurra con un amor paternal. Tu soledad fue mi escenario. Fue allí, donde nadie te veía, que yo escribí el guión de tu nuevo comienzo. Ahora, respira profundamente. Siente el aire llenar tus pulmones. Vacía tu mente de otras preocupaciones por un momento. Recuerda un momento específico en ese periodo de vacío, un día en que la soledad era casi palpable, en que la desesperación llamó a tu puerta, en que todo parecía demasiado quieto, demasiado vacío, un momento en que pensaste en rendirte de todo. Pero algo, una fuerza inexplicable, una terquedad santa, te impidió caer al abismo. Te levantaste, incluso sin fuerzas. Oraste, incluso sin fe. Continuaste, incluso sin dirección. Ese algo era la mano de Dios sosteniéndote,
Era la fuerza invisible del cielo que no te dejó caer. Era la prueba de que, incluso cuando no lo sentías, Él estaba allí. Hoy, el cielo te invita a transformar ese recuerdo de dolor en una declaración de poder. Es tiempo de darle un nuevo nombre a tu soledad. Declara en los comentarios, no solo como una frase, sino como un sello profético que redefine tu pasado y libera tu futuro. Mi soledad está llena de propósito. Al escribir esto, estás haciendo más que teclear palabras. Estás realizando un acto de fe. Le estás diciendo a tu pasado que ya no te define. Le estás diciendo a tu dolor que tendrá que inclinarse ante el propósito de Dios. Cada persona que salió abrió un espacio necesario. Cada silencio fue una invitación a la intimidad. Cada vacío era la sala del trono disfrazada, porque donde el mundo no te vio, Dios te visitó. Y si sientes que todavía estás en esta sala, sabe que algo sagrado y maravilloso se está escribiendo. Y el próximo capítulo ya ha comenzado. ¿Alguna vez has sentido como si una fuerza invisible estuviera desmantelando lentamente tu vida? No de una vez, sino pieza por pieza. Primero, una amistad que era un pilar se deshace. Luego, una oportunidad de trabajo que parecía segura se desvanece en el aire. A continuación, una puerta que antes estaba abierta de par en par para ti, de repente se cierra sin previo aviso y sin motivo aparente. Es como si unas tijeras celestiales estuvieran podando tu vida, cortando no solo las ramas secas, sino también algunas que parecían verdes y llenas de vida. Y eso duele de una forma confusa. No es un dolor agudo, sino una angustia creciente. Miras tu vida y la comparas con la de los demás. Mientras ellos parecen avanzar, construir y acumular, tú sientes que estás perdiendo, retrocediendo. La pregunta que resuena en tu mente durante las noches de insomnio es: ¿estoy haciendo algo mal? ¿He perdido el favor de Dios? ¿Por qué todo se está yendo? Esa sensación de retroceso, que parece un rechazo divino o una señal de que te has desviado del camino, puede ser en realidad una de las evidencias más claras de que Dios está trabajando profundamente en tu vida. Es una limpieza espiritual, una purificación orquestada por el cielo. Muchos de los elegidos pasan por esta fase de pérdidas inexplicables, donde todo lo que no puede soportar el peso de tu verdadero llamado es silenciosamente removido. No es un castigo. Es una preparación radical. El cielo está haciendo espacio. Y hoy, Él susurra a tu espíritu cansado y confuso: lo que estás perdiendo no te pertenecía para esta nueva y gloriosa etapa. Te estoy librando de cargas que ni siquiera sabías que estabas llevando. Piensa en un rosal, la reina de las flores. Cuando un jardinero experimentado y amoroso quiere que su rosal produzca las rosas más hermosas y perfumadas, hace algo que para un lego parece cruel. Lo poda severamente. No corta solo las ramas muertas y las hojas enfermas. También corta algunas ramas que parecen perfectamente sanas. ¿Por qué? Porque sabe que la energía de la planta se está dividiendo en muchos lugares. Al podar, concentra la fuerza del rosal en las ramas que tienen el mayor potencial para generar flores espectaculares. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2, esta sabiduría se revela espiritualmente. La palabra dice que el Padre es el agricultor, y que todo pámpano que en mí no da fruto lo quitará, y todo aquel que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. La poda no es una señal de que la planta esté enferma o siendo castigada. Al contrario, es la prueba de que el jardinero ve tanto potencial en ella que se niega a dejarla producir menos de su máximo. La poda es un acto de fe en el futuro de la planta. Así es con los elegidos de Dios. Él ve en ti frutos de sanación, de sabiduría, de liderazgo que nadie más puede ver. Pero para que esos frutos gloriosos florezcan, algunas cosas que están consumiendo tu energía espiritual necesitan salir del camino.
Esa fue la historia de Sofía, una joven que tenía un gran círculo de amigos en la iglesia. Era popular, querida y estaba involucrada en muchas actividades. Pero en un momento dado sintió un llamado profundo a consagrarse más, a pasar más tiempo en oración y estudio. Cuando comenzó a decir no a algunos eventos sociales para poder buscar a Dios en secreto, sus amistades se enfriaron. Personas que antes la apoyaban, ahora la llamaban exagerada o legalista. Se sintió terriblemente sola e incomprendida. La poda fue dolorosa, pero fue en medio de esa soledad forzada que Dios comenzó a hablarle de una forma que nunca antes lo había hecho. Él comenzó a revelarle su verdadera identidad, no la identidad de persona popular de la iglesia, sino la de guerrera de oración. Revelaciones comenzaron a fluir, su discernimiento espiritual se agudizó, y puertas para un nuevo tipo de ministerio, uno que nunca había imaginado, comenzaron a abrirse. Entendió que la pérdida de sus amistades superficiales no fue rechazo, fue una separación necesaria para su multiplicación espiritual. Hoy, lidera un grupo de discipulado que alcanza vidas profundamente heridas, algo que solo pudo hacer porque primero fue podada en silencio. Escucha ahora con atención, pues esta es la revelación que el cielo libera sobre ti. Dios está limpiando tu atmósfera espiritual. Hay conversaciones que dejaron de ocurrir, no porque la gente te odie, sino porque esas conversaciones ya no alimentaban tu espíritu. Al contrario, lo envenenaban con chismes, incredulidad y quejas. Hay personas que se alejaron, no porque hiciste algo mal, sino porque tu luz, que comenzó a brillar más fuerte, empezó a incomodar las sombras que ellas no querían confrontar en sus propias vidas. El cielo actúa en silencio y con sabiduría. Él remueve personas y situaciones de tu vida sin escándalo, sin alarde. Muchas veces, lo que parece una pérdida inexplicable es en realidad la mano de Dios protegiéndote de una traición futura, de una decepción que te paralizaría o de una influencia que te desviaría de tu camino. Es la limpieza del terreno antes de la lluvia de bendiciones. Es la preparación del suelo antes de recibir una semilla preciosa. Así como un agricultor nunca plantaría una semilla rara y valiosa en un terreno lleno de malas hierbas, piedras y espinos, Dios no puede plantar la plenitud de tu destino en una vida llena de conexiones tóxicas, mentalidades limitantes y distracciones inútiles. La limpieza duele, pero es una señal del honor que Dios te concede. Él te considera un campo valioso, digno de ser preparado para una cosecha gloriosa. Por lo tanto, recibe esta palabra. No todo lo que se va es una pérdida. A veces, la partida de algo o alguien es la prueba más clara de que algo mucho mayor y mejor está en camino. Detente por un momento ahora. Deja que el mundo exterior desaparezca. Piensa con honestidad en tu corazón. ¿Qué relación, qué lugar, qué hábito o qué oportunidad se fue de tu vida en los últimos tiempos? Recuerda el dolor que esa pérdida te causó, pero ahora mira el espacio que esa partida dejó. ¿Puedes percibir, aunque sea sutilmente, que te has vuelto un poco más libre? ¿Que quizás respiras un poco mejor sin esa presión? ¿Que quizás tienes más paz sin ese conflicto constante? Esa percepción es la marca de la poda divina. No es para castigarte, es para liberarte, es para hacerte más ligero, más enfocado, más auténtico. Hoy, el cielo te invita a aceptar esta limpieza no como una tragedia, sino como un acto profundo de amor y cuidado del Padre. Para sellar esta revelación en tu espíritu, escribe en los comentarios, no de forma mecánica, sino como una oración de acuerdo. Acepto la limpieza del cielo. Estoy listo para dar fruto. Esto no es solo una frase, es un acto profético de rendición y confianza. Es como el rosal diciendo sí a las tijeras del jardinero, sabiendo que el dolor de la poda es la promesa de futuras rosas.
porque el cielo solo invierte tiempo podando a aquellos en quienes Él ve la certeza de un florecimiento futuro. Uno de los sentimientos más solitarios y dolorosos en el camino espiritual es la percepción gradual de que, para seguir avanzando hacia tu destino, simplemente no puedes llevar a todos contigo. Es como escalar una montaña muy alta y sagrada. Al principio, en la base de la montaña, muchos están a tu lado. El camino es ancho, hay risas, fuerza compartida, y la compañía hace que el viaje sea agradable. Pero a medida que la subida se vuelve más empinada, el aire más enrarecido y el camino más estrecho, algunos comienzan a rendirse, otros se cansan y deciden acampar en una meseta más baja, satisfechos con la vista desde ese punto. Otros, al mirar la cumbre, sienten miedo de la altura y deciden regresar. Y de repente, miras a tu alrededor y te ves caminando cada vez más solo. Es en este punto que muchos elegidos son tentados a abandonar el llamado. La lealtad a los amigos y el miedo a la soledad los hacen pensar: quizás sea mejor quedarme aquí con ellos. ¿Para qué seguir subiendo solo? Sienten que están perdiendo sus vínculos más preciados, que están traicionando a quienes aman. Pero hoy, el cielo quiere revelarte una verdad liberadora. Tu misión es tan alta, tu propósito tan específico, que no todos fueron diseñados para soportar la altitud espiritual a la que yo te estoy llevando. Esto no es un llamado a la soberbia o al orgullo. Al contrario, es un llamado a la humildad y a la obediencia. Es reconocer que hay personas buenas, sinceras y que aman a Dios, pero que no cargan el mismo tipo de fuego, la misma unción o el mismo destino que tú. Y seguir caminando con ellas, esperando que sigan tu paso, significaría paralizar tu propio avance y frustrar el plan de Dios para tu vida. Dios te está llamando a más, y eso invariablemente exige dejar algunos caminos y algunas compañías atrás. Piensa en el milagro de la transformación de una mariposa. Antes de poder volar con sus alas de colores, la oruga necesita pasar un tiempo crucial sola, dentro de un capullo. El capullo es un lugar apretado, oscuro, silencioso y restrictivo. Es allí dentro, en ese confinamiento solitario, donde ocurre la transformación más radical de la naturaleza. La lucha por salir del capullo es lo que fortalece las alas de la mariposa, bombeando el fluido necesario para que puedan abrirse y sostener el vuelo. Si otra mariposa, con la mejor de las intenciones, intentara ayudar y abrir el capullo por fuera, la mariposa de adentro moriría. Saldría débil, con las alas atrofiadas, incapaz de volar. El proceso de fortalecimiento es, por designio divino, solitario, pero absolutamente vital. Así fue con la reina Esther. Fue elegida para ser reina, no solo por su belleza, sino por una estrategia divina para la salvación de su pueblo. Para ello, necesitó ser separada de su pueblo, de sus costumbres, de su identidad pública. Fue escondida dentro del palacio, viviendo una vida de soledad en medio del lujo. Nadie sabía quién era realmente. Estaba en un capullo real, hasta que llegó el momento crucial. Su tío Mardoqueo le envió un mensaje que resuena hasta hoy, en Esther capítulo 4. ¿Quién sabe si no has llegado al reino para un momento como este? Sola, pero ungida. Callada, pero estratégicamente posicionada. Tuvo que presentarse ante el rey, un acto que podría costarle la vida, pero que salvó a una nación. Es también la historia de Andrés, un joven que sentía un llamado ardiente a las misiones desde la adolescencia. Sus amigos, sin embargo, no compartían la misma pasión. Se reían de su celo, decían que era un exagerado y que debía disfrutar de la vida. Intentaron convencerlo de que renunciara a sus sueños por una vida más cómoda y normal. Durante años, Andrés intentó conciliar los dos mundos. Intentaba mantener a sus amigos y, al mismo tiempo, alimentar el fuego de su llamado en secreto.
pero se dio cuenta de que, mientras intentaba caminar con todos, su llamado se quedaba estancado. Vivía frustrado y dividido. Un día, con el corazón roto, tomó la decisión de despedirse. Lloró, se sintió culpable, pero obedeció a la voz que hablaba más fuerte en su espíritu. Hoy, Andrés es misionero en aldeas remotas de Asia, llevando vida, esperanza y educación donde antes había muerte espiritual y desesperación. Su avance y el cumplimiento de su destino comenzaron el día en que aceptó el dolor de caminar solo. Hoy, el cielo declara sobre tu vida: no todos los caminos, incluso los que parecen buenos, llevan a tu destino profético, y no todos los compañeros, incluso los que parecen espirituales, pueden acercarte a tu llamado. Hay una unción sobre tu vida que requiere un nivel de santidad, de separación y de discernimiento que muchos no están dispuestos a pagar. Y eso significa inevitablemente la renuncia a algunos vínculos que, aunque cómodos, se han convertido en un ancla para tu espíritu. No es porque sean malas personas, muchas veces no lo son, es porque simplemente no se alinean con el fuego que cargas. Es como intentar mezclar aceite y agua. No fueron hechos para ocupar el mismo espacio. Intentar forzar la convivencia solo genera frustración y contaminación. Así como Moisés tuvo que subir a la montaña solo para recibir las tablas de la ley, mientras el pueblo festejaba con un becerro de oro abajo, tú también estás siendo llamado a niveles de intimidad y revelación que no admiten la compañía de una mentalidad terrenal. Y cuando el dolor de la soledad golpee, cuando extrañes las risas y la compañía, recuerda esta verdad celestial: tu dolor no es soledad, es posicionamiento. Dios te está moviendo en el tablero de ajedrez de la vida, colocándote en una posición estratégica para un jaque mate futuro contra los planes del enemigo. Estás siendo elevado a un lugar de mayor autoridad y visión. Ahora respira hondo y, en un momento de honestidad brutal contigo mismo, pregúntale a tu espíritu: ¿qué relaciones todavía están en tu vida, pero sabes en el fondo que ya no te acompañan en tu llamado? ¿Qué conversaciones, qué ambientes, qué amistades te dejan espiritualmente más pesado, más cínico, más incrédulo después de interactuar con ellos? No se trata de cortar personas por orgullo o por sentirte superior. Se trata de discernir por propósito. Se trata de amarte a ti mismo y a tu llamado lo suficiente como para protegerlo. Dios te quiere íntegro, libre, enfocado, listo para la batalla, para sellar tu decisión de obedecer a este llamado a subir más alto. Escribe hoy en los comentarios, como un acto de rendición y valentía: estoy soltando lo que no me lleva más lejos. Esto es más que una frase, es una oración de liberación. Es como el alpinista que en medio de la escalada decide soltar la mochila pesada y llena de cosas innecesarias para poder tener las manos y las fuerzas libres para alcanzar la cumbre. Porque tu llamado no es pequeño. Y para vivir todo lo que Dios tiene para ti, tendrás que soltar algunas manos para poder sostener con firmeza las promesas que te esperan en la cima de la montaña. Hay dolores que rasgan el alma de una manera tan profunda que las palabras humanas se vuelven inútiles para describirlos. Dolores que no has compartido con nadie en su totalidad. Quizás porque ni tú mismo sabías cómo poner en palabras la vastedad de tu sufrimiento. Es ese momento en que tu mundo entero se derrumba. Un sueño por el que oraste durante años muere frente a ti. Un diagnóstico médico que asusta y te roba el futuro, una pérdida que paraliza tu alma, una traición proveniente de quien más confiabas y que te silencia por dentro. En esos momentos hiciste lo que siempre supiste hacer. Oraste, clamaste, ayunaste, pero la única respuesta que llegó fue el eco de tu propia voz en un cielo que parecía ser de bronce.
cerrado e indiferente. Y tu corazón, en desesperación, gritó la pregunta que resuena a través de los siglos en la vida de los justos. ¿Por qué, mi Dios? ¿Por qué tanto sufrimiento si he intentado servirte? Pero hoy el cielo se inclina hacia ti y responde a esa pregunta no con una fórmula, sino con una revelación que puede cambiarlo todo. Con ojos que lloran contigo, Él susurra a tu corazón herido. Esa herida que tanto te avergüenza, ese dolor que intentas esconder, es una puerta. Aquellos que cargan un gran llamado profético, a menudo, caminan con heridas invisibles, pero profundas, porque el portal a la dimensión de lo profético, de la autoridad espiritual y de la empatía sobrenatural, se abre exactamente en el lugar donde sangraste, pero elegiste permanecer fiel de todos modos. Piensa en una pequeña semilla. Para que pueda convertirse en un árbol grande y frondoso, primero debe pasar por un proceso que se parece a la muerte. Debe ser enterrada, cubierta por la oscuridad y la frialdad de la tierra, sola, presionada por todos lados, pero es allí, escondida y bajo presión, que la vida dentro de ella se activa. La cáscara dura de la semilla necesita agrietarse, romperse. Lo que para un observador externo parece destrucción es en realidad el milagro del nacimiento. El dolor de romperse es la prueba irrefutable de que algo nuevo y vivo está creciendo y buscando la luz. Así fue con David. Fue ungido rey en secreto, siendo aún un adolescente. Pero poco después de la unción, su vida se convirtió en un infierno. Fue despreciado por sus hermanos, cazado como un animal por su rey, Saúl, rechazado y traicionado. Tuvo que dormir en cuevas, fingir estar loco para sobrevivir, y lloró en silencio durante años. Pero fue en ese dolor, en ese proceso de ser quebrantado, que nació el salmista. Sus oraciones más poderosas, los salmos que hasta hoy sanan almas, fueron escritas con las lágrimas de su dolor. Fue en el quebrantamiento que encontró a Dios de una forma que nunca había encontrado en la comodidad del palacio. Como él mismo escribió en el Salmo 51, los sacrificios que agradan a Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. Oh Dios, no despreciarás. Es también la historia de Claudia, una mujer cuya fe era la alegría de su vida. Pero esa fe fue puesta a prueba de la forma más cruel cuando perdió a su único hijo en un accidente de coche. Durante meses no podía orar, solo lloraba. Sentía que su fe, sus sueños y su alegría habían muerto junto con él. La iglesia parecía un lugar vacío y las palabras de consuelo de la gente sonaban huecas, hasta que en un sueño vio a su hijo sonriéndole y escuchó una voz clara y amorosa decir: «Tu historia aún no ha terminado, usa tu dolor para sanar». Hoy Claudia lidera un grupo de apoyo para madres que han perdido a sus hijos. Habla de esperanza en medio del duelo, con una autoridad que nadie que no haya pasado por ese dolor podría tener. Su mayor dolor se convirtió en la puerta al ministerio que jamás habría imaginado. Su lágrima se convirtió en la llave, su pérdida se convirtió en un portal de sanación para otras. Hoy el cielo quiere revelarte el secreto espiritual de tu dolor. Escucha, pues esto puede liberarte. Cada lágrima que cayó de tus ojos en el silencio de tu habitación regó la tierra árida de tu alma, donde la semilla de tu destino estaba plantada. Tu sufrimiento no fue en vano. Cavó espacios profundos dentro de ti, espacios que la alegría superficial nunca podría alcanzar. Y es en esos espacios profundos que el cielo ha plantado dones de compasión, de resiliencia, de sabiduría y de autoridad que los ojos humanos no pueden ver, pero que el mundo espiritual reconoce y respeta. Cuando pensaste que estabas siendo quebrado, en realidad estabas siendo abierto.
Cuando pensaste que estabas siendo destruido, en realidad estabas siendo moldeado en la forma de un vaso de honra, y ahora el cielo dice sobre ti: te he observado en medio del fuego de la aflicción, y no te perdiste, te formaste, no fuiste consumido, fuiste refinado. Es por eso que el dolor vino, no para destruirte, sino para activar tu verdadera voz, para abrir un camino de ministerio que solo alguien que ha sufrido como tú puede recorrer. Tu sufrimiento no es tu vergüenza, es el suelo fértil de tu autoridad espiritual. Ahora respira hondo una vez más y con mucha valentía mira hacia adentro. ¿Cuál es el dolor que cargas? Ese que todavía no entiendes completamente, pero que algo en tu espíritu te dice que no fue una casualidad. ¿Cuál es la herida que, incluso después de tanto tiempo, todavía te sensibiliza? Ese es tu portal. No huyas más de él. No lo cubras con distracciones. Entra en ese lugar de dolor, pero esta vez entra de la mano de Dios. Porque allí dentro, escondida en la oscuridad de tu herida, está tu unción más pura, está tu respuesta, está tu ministerio. Hoy, como un acto de fe y de consagración, redefine tu dolor. Escribe en los comentarios, sellando esta palabra sobre tu vida: mi dolor está abriendo mi llamado. Esta frase no niega tu lágrima. Al contrario, honra cada una de ellas. Consagra tu guerra y la ofrece como sacrificio en el altar de Dios. Y al hacerlo, el cielo te susurra de vuelta: basta de sombra, el portal está abierto. Ahora camina a través de él. Hemos llegado al final de este río espiritual, y el agua ahora está más clara. Puedes mirar hacia atrás, a cada separación, cada silencio, cada pérdida, cada dolor, y ver el paisaje con nuevos ojos, con los ojos del cielo. La niebla de la confusión se ha disipado. No fuiste rechazado, fuiste separado para un propósito sagrado. No fuiste olvidado, fuiste escondido en la sombra del Omnipotente para ser entrenado y protegido. No perdiste, fuiste posicionado para una victoria estratégica, porque el cielo tiene un plan tan detallado, tan perfectamente orquestado, que cada alejamiento, cada vacío, cada lágrima, era una pieza necesaria en el rompecabezas de tu preparación. Personas que se fueron eran distracciones o peligros de los que Dios te libró. Oportunidades que no funcionaron eran caminos equivocados que te llevarían lejos de tu destino. El dolor que te quebró fue el cincel que te esculpió en la imagen que Dios siempre soñó para ti. Hoy, Dios no solo te está consolando, te está comisionando. Él te dice: te limpié para poder usarte sin restricciones, te aparté del ruido para que pudieras oír mi voz, permití la herida para que a través de ella fluyera la sanación para muchos, y ahora es tu tiempo. Las personas que se fueron, los lugares que cambiaron, las estaciones que parecieron apagarte, fueron solo el escenario donde el cielo te estaba moldeando en silencio. Ahora, el cielo te entrega la llave. No una llave física de metal, sino una revelación interna, una certeza inquebrantable. Todo lo que parecía pérdida era protección divina, y toda separación dolorosa era parte de tu envío profético. Y ya no caminas con el peso de la duda y la culpa. Caminas con la ligereza del discernimiento y con la autoridad de quien ha sido probado en el fuego y no ha sido consumido. Levántate, elegido. El tiempo de esconderse ha terminado. El tiempo de lamentarse ha concluido. Es tiempo de caminar en la plenitud de tu llamado. Si este mensaje te ha traído claridad, paz o dirección a tu corazón, deja tu like como una señal de que el cielo ha hablado contigo hoy. Es un acto de gratitud que abre las puertas para más revelaciones y una semilla de fe para que otros que están pasando por la misma situación puedan encontrar este río de esperanza. Antes de irte, reflexiona sobre esta última pregunta.
¿Qué persona o situación específica salió de tu vida y mirando hacia atrás ahora, sientes que fue Dios protegiéndote de algo que ni siquiera sabías que estaba por venir? Responde con sinceridad en tu corazón o en los comentarios, porque tu testimonio puede ser la llave que despierte la fe de otro elegido que está perdido en la niebla.